Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7. Este programa, fruto de las 4 estaciones que estamos rodando en esta situación tan especial y que hoy tenemos el gusto de contar, nada más y nada menos, que con Esteban de Santiago Jerez, que, como saben la mayoría de nuestros escuchantes y televidentes, es activista, portavoz de Eco Verdes Andalucía, o coportavoz, como ellos dicen, nos han dicho, y además es arquitecto, para que sepamos que es una persona bien preparada y que tiene amplia experiencia sobre el tema que vamos a tratar hoy. También nos acompaña María Periánes, que ya hemos tenido la suerte de que esté con nosotros. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, María. Gracias a ti. Que además es también activista y presidenta de la red Sevilla por el Clima. Y tenemos la suerte de que nos van a exponer sus argumentos para una movilidad sostenible hacia una ciudad, como ellos dicen, que progresa contigo. Pues nos encanta vuestro eslogan. Contadnos brevemente un poco qué os ha llevado a presentar esta propuesta al Ayuntamiento de Sevilla. Si quieres empezar vosotros mismos. Bueno, si quieres empiezo yo. Sí. Bueno, la Red Sevilla por el Clima ha presentado recientemente 2 propuestas al Ayuntamiento en materia de movilidad sostenible, una de ellas de manera individual y otra integrada dentro de una plataforma que es el Movimiento de Entidades por el Clima. En estas propuestas, básicamente, bueno, lo que nos ha llevado a tomar esta iniciativa en estos últimos meses son las mismas cuestiones que veíamos, digamos, evidenciando en los últimos años, pero que ahora creemos que se han hecho cada vez más patentes, ¿no? Y que ha habido una mayor sensibilidad social con respecto a estos temas. El primer lugar es que cuando hemos empezado a salir a la calle, hemos evidenciado que hay un reparto muy desequilibrado del espacio público. Nos hemos encontrado los primeros días que podíamos salir, que teníamos las aceras pues abarrotadas de personas y, sin embargo, la mayor parte de la calzada estaba, digamos, vacía, ¿no? Entonces, eso obviamente, con las medidas de distanciamiento social que se habían impuesto dentro del decreto del estado de alarma, ha evidenciado que las ciudades no están preparadas para las personas. Y eso no solamente lo hemos evidenciado en las organizaciones sociales, digamos, en muchas otras organizaciones en los últimos años, sino que también la mayor parte de los ciudadanos y las ciudadanas lo han podido constatar en su día a día, ¿no? Entonces esa parte ha sido como uno de los elementos claves, ¿no? Reclamar un mejor reparto o un reparto más saludable del espacio público. Y el segundo punto, que creo que también la universidad digamos, y otras instituciones de investigación han contribuido de manera muy trascendente, es que se ha puesto en evidencia más que nunca que hay que reducir la contaminación que produce el tráfico en las ciudades. ¿Por qué razón? Bueno, por una cuestión básica, que es una cuestión de salud, ¿no? Pero el problema también está en que cuando hemos padecido una crisis sanitaria, muchas organizaciones y institutos de investigación y universidades han evidenciado que puede existir una correlación entre la capacidad de afección de este virus que todavía estamos padeciendo con respecto a aquellas zonas donde existe mayor contaminación, ¿no? Se ha visto que hay una correlación entre la afección del virus y la contaminación en muchas zonas del mundo, ¿no? Entonces esto básicamente ha venido a constatar que tenemos que actuar ahora más que nunca en reducir la contaminación en nuestra ciudad. Esos son los 2 puntos trascendentales que nos ha llevado ahora a hacer una propuesta muy concreta para abordarla en estos momentos inmediatos del proceso de desescalada, ¿no? Muchísimas gracias, María, por esa estupenda primera intervención. Esteban, ¿y vosotros, desde vuestra posición, qué os hace apoyar este proceso o estas medidas para una movilidad distinta Bueno, y sostenible? sí, te voy a plantear desde 2 espacios desde los que estoy presentando propuestas al ayuntamiento, ¿no? El primero desde la universidad, que es un trabajo que hemos estado realizando con los estudiantes de arquitectura durante el primer cuatrimestre y que lo hicimos, pues, bueno, tomando el reto que nos planteaba la universidad. La universidad decretó emergencia climática en julio, igual que el Ayuntamiento de Sevilla, y cuando empezó el curso nadie sabía que estábamos en emergencia climática.
Yo creo que en la ciudad casi nadie lo sabía, pero desde luego ninguno de mis estudiantes lo sabía, los profesores tampoco lo sabían. Ahora que sabemos lo que es actuar ante una emergencia, podemos darnos cuenta de que no se estaba tomando en serio ese concepto de emergencia climática. Entonces, yo soy profesor de dibujo, de ideación, y lo que le planteé a mi alumno es dedicar el curso de manera monográfica a plantear ideas para una movilidad diferente que hiciera frente al reto de la emergencia climática. Acabó el curso en el primer cuatrimestre y nos metimos en pandemia. Y entonces nos dimos cuenta un poco de lo que estaba diciendo María, ¿no? Que las propuestas que habíamos planteado para la sostenibilidad al mismo tiempo eran fundamentales para hacer frente a la emergencia climática. Entonces yo me había comprometido con los alumnos a presentar las propuestas a los consorcios de transporte urbano y metropolitano, porque son propuestas de ámbito metropolitano que afectan a todos los modos de movilidad, peatonal, ciclista, transporte público. Hay que darle la prioridad a esos modos de movilidad frente al coche privado si queremos encontrar soluciones sostenibles. Y bueno, le planteamos cómo esto había que hacerlo de manera muy rápida con los recursos que tenemos de manera progresiva. Entonces organizamos una actividad de presentación, invitamos al alcalde Juan Escada, asistió el alcalde, asistió el gerente de Tusam, y el título y el reto que plantea mi alumno es ¿por qué Sevilla no? ¿Por qué si otras ciudades de España están tomando medidas para darle la vuelta al reparto del espacio público en el sentido que dice María, ¿no? Antes de que volviéramos a las calles, ¿no? Bueno, nosotros hemos llegado a las calles y nos hemos dado cuenta que no estaban preparadas, pero otras ciudades ya sabían que iba a pasar eso y tomaron medidas a tiempo, no los fines de semana con carácter excepcional, como se ha hecho en algunas calles de Sevilla, ¿no? Sino de manera permanente, ¿no? Valencia, Valladolid, ¿no? Londres, ¿no? Para citar ciudades importantes que además se han dado cuenta que es que incluso la ciudad puede colapsar si no se toman medidas. Y voy a lanzar simplemente un dato, ¿no? Que en Sevilla también se corrobora. En Londres se han dado cuenta de que como el transporte público no puede mover tantos pasajeros porque hay que guardar distancia de seguridad, ¿no? El distanciamiento social, van a perder un 70% de los viajeros de transporte público y se han preguntado, ¿qué pasa si van al coche? ¿No? Bueno, pues pasa más contaminación, más ruido, pero pasa que Londres colapsa, que Londres no funciona económicamente. Lo mismo que va a ocurrir en Sevilla, ya colapsaba Sevilla cuando teníamos el nivel de transporte público que teníamos totalmente ineficiente a nivel metropolitano. Uno casi de cada 2 coches que se mueven en Sevilla ciudad provienen del área metropolitana y el 70% de los desplazamientos del área metropolitana vienen en coche privado porque no tienen alternativas eficientes de transporte público. Entonces, el problema que le planteamos al alcalde y las soluciones que le aportamos es cómo podemos darle la vuelta a eso, no esperando a que dentro de 30 o 40 años tengamos las 4 líneas de metro, que además ninguna de ellas es metropolitana, sino desde mañana mismo, si usted quiere, ¿no? Y eso fue lo que le planteamos. Un modelo que se puede implantar paso a paso, pero que puede empezar a dar respuestas antes del fin del confinamiento, puede empezar a dar respuestas, ¿no? Ha pasado un mes, el alcalde dijo que le iba a estudiar, estamos reuniéndonos con técnicos del ayuntamiento y de momento no hemos conseguido todavía avanzar gran cosa, pero debe de estar a punto de presentarse un plan de movilidad urbana sostenible en el que estas medidas que planteamos, Red Sevilla por el Clima, todas las asociaciones que están en la lucha por el movimiento por el clima en Sevilla, entre las cuales también participamos de distintas plataformas, ¿no? Pues me imagino que le darán respuesta, ¿no? Aunque creo que María y yo podemos tener razones para sospechar que va a costar trabajo. Va a haber que pelear un poquito todavía. Sí, sí. No va a ser fácil. Eso es lo que no acabamos de entender en Radiópolis y desde luego los que hacemos Diálogo 7, ¿no? Porque la movilidad de Sevilla es manifiestamente mejorable. Se saben los problemas que tenemos, por lo menos eso es lo que a mí me ha llegado, porque yo he estudiado un poco el tema también en la escuela, e investigábamos cómo había un número de, por ejemplo, de automóviles muy alto por habitante en la ciudad y en la provincia. Entonces, hemos admirado cómo la ciudadanía ha empezado a utilizar los carriles bici, que por fin se consiguieron en un gobierno progresista ya hace años, pero también desgraciadamente hemos visto cómo esos mismos carriles bici no se han cuidado suficiente, cómo no se han organizado otras medidas que podían garantizar mejores servicios públicos de transporte, y en una ciudad como la nuestra, cómo se va a quedar atrás. Incluso también hemos escuchado algo de Barcelona, ¿no? En Barcelona también se han tomado, por lo visto, medidas bastante interesantes respecto a la peatonalización de la ciudad y eso. Entonces, si nos podéis contar un poquito con más detalle cuáles son las principales medidas que vosotros creéis
que habría que tomar para que la ciudad, una ciudad como Sevilla, una ciudad media o cualquier ciudad del mundo, porque este programa aspira a verse en YouTube en todo el mundo, para que sea una ciudad más vivible desde el punto de vista que podamos movernos mejor para ir a nuestro trabajo, para ir de ocio o para lo que queramos, para desplazarnos. Bien, si quieres puedo empezar yo. Sí. Bueno, a mí me gustaría diferenciar, cuando hablamos de movilidad, y eso seguro que Esteban está de acuerdo conmigo, no solamente hablamos de planificar el transporte público y la movilidad de la ciudad, sino que hablamos de un modelo de ciudad. O sea, el urbanismo ahí es clave, y entonces ahora aquí tenemos que empezar a pensar más en términos de accesibilidad que en términos, digamos, exclusivamente de movilidad. Es decir, tenemos que tener un acceso a unos bienes y servicios que en un entorno mucho más inmediato a nuestros domicilios, de manera que no sea necesario generar grandes desplazamientos. Modelos, por ejemplo, como el que ha seguido Sevilla en los últimos años, de grandes centros comerciales polarizados en la ciudad, que atraen a gran parte de la población, digamos, de dentro de la ciudad y de fuera del área metropolitana, desde luego está muy alejado de cualquier modelo, digamos, de ciudad que pueda ser coherente con un plan de movilidad sostenible, ¿no? En cualquier caso, bueno, eso es un tema que no lo estamos abordando específicamente, pero que no podemos olvidarlo, ¿no? Entonces, aquí concretamente en Sevilla hay algunos aspectos que son muy claves, que es, en primer lugar, mejorar ese reparto, que a mí me gustaría, al hablar de reparto equilibrado del espacio público, equitativo, me gusta más hablar en términos de reparto saludable del espacio público. O sea, la movilidad activa tiene que ser, digamos, la predominante y la protagonista en el espacio público. ¿Por qué? Porque es una movilidad que va en favor de la salud y eso es prioritario. Y por supuesto luego eso hay que complementarlo con un transporte colectivo que nos desplaza a una mayor distancia y que en Sevilla está muy lejos de ser eficiente, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado por algo que es clave y es que hay que incorporar el área metropolitana a la ciudad. No podemos olvidarnos del área metropolitana, tanto en términos de transporte público como en términos de terminar esas conexiones estratégicas, fundamentalmente también con carril bici, el programa de la bicicleta de Sevilla, el plan andaluz de la bicicleta y sobre todo facilitar esa intermodalidad que permite que desde el área metropolitana se pueda llegar a la ciudad y conectar con distintos sistemas de transporte sostenibles que al final te faciliten la vida. Para la intermodalidad se pueden implementar muchas estrategias. Desde la red hemos propuesto lo que sería el modelo de tarjeta única o billete único de transporte. Hemos propuesto pues tener opciones como el bus más bici. O sea, hay muchas opciones para favorecer esa intermodalidad. Pero claramente hay que hacer una apuesta por el transporte público con un concepto muy diferente al que se tiene ahora, incorporando el área metropolitana y apostar por un reparto completamente distinto de espacio público en términos de salud, de favorecer que los desplazamientos de las personas no solamente sean favorables en términos de salud porque no contaminen, sino que mejoren y favorezcan la salud general de la población. Y yo creo que ahora que estamos viendo cómo la salud adquiere un papel central en nuestra vida en estos últimos meses, es el momento de aprovechar que existe esa conciencia en la ciudadanía, que la gente está sensibilizada con la salud más que nunca antes, para poner en valor todas esas medidas que ya, tanto desde las organizaciones sociales como desde la universidad, se vienen poniendo sobre la mesa y el ayuntamiento las conoce perfectamente, que nosotros no estamos aquí inventando la pólvora. Muchas gracias, María. María Periáñez, de la organización Red Sevilla por el Clima. Muy bien, seguimos este programa especial que estamos haciendo dedicado a la mejora de la movilidad y de los desplazamientos. Nos ha gustado el concepto que has planteado de movilidad saludable, en la línea de lo que el otro día hablamos en el anterior capítulo, digamos, del Diálogo 7, sobre la biodiversidad. Y vosotros, Esteban, desde la universidad y desde ECU, Andalucía, ¿cuáles son los elementos entonces clave que nos pueden permitir para que, en una entrevista con el alcalde, como decíamos el otro día, que me ha gustado esa fórmula, ¿qué le dirías si pudieras hablar con el alcalde de este tema, aparte de sus técnicos, que son los elementos clave al alcalde y a cualquier ciudadano o ciudadana que, como él, deben de estar interesados en cómo mejorar sus desplazamientos, porque es una parte importante de nuestra calidad de vida, ¿no?
Esteban. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida en los desplazamientos para que la ciudad esté menos contaminada, sea más armónica, sea más saludable? Sí, bueno, te lo voy a decir. Van en línea de lo que ha planteado María. Voy a concretar un poco más porque hemos podido estar trabajándolo durante un cuatrimestre y llevamos varios años trabajando en esta línea. Tengo que decir que yo empecé a trabajar con mi alumno en temas de movilidad sostenible siendo profesor de dibujo en primero de arquitectura en el año 1996, ¿no? En ese año llegó a nuestros oídos que en Curitiba habían puesto en marcha un sistema de bus de rápido tránsito, ¿no? Es decir, se habían dado cuenta de que no tenían dinero para hacer un metro, lo mismo que Sevilla, ¿no? Y en vez de esperar a ver si llegaba algún momento ese dinero, se pusieron a pensar cómo podían conseguir lo mismo en superficie, ¿no? Ese modelo tuvo éxito, lo empezaron a implantar en realidad desde primeros de los 80, tuvo éxito, se ha extendido por cientos de ciudades de todo el mundo y todavía hoy suena demasiado moderno, demasiado innovador a los responsables de movilidad de la ciudad, ¿no? En unos casos nos dicen que es que Curitiba es más grande que Sevilla, si les ponemos ejemplos de ciudades como Vitoria nos dicen que es más pequeña que Sevilla, si decimos que Barcelona es que vuelve a ser más grande que Sevilla, es decir, no saben ya cómo argumentar para justificar este retraso. En segundo lugar, te tengo que decir que, bueno, yo pasé a la política porque me harté de estar pregonando en el desierto desde la universidad, desde el activismo social. Yo soy fundador de Arquitectura y Compromiso Social en el año 1993, ¿no? Creamos una red por la ciudad que queremos en el año 2000, cuando se estaba empezando a elaborar el plan de movilidad, perdón, el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, y estuvimos 6 años presentando propuestas al ayuntamiento y estábamos aburridos, ¿no? Entonces, en algún momento dije, si no nos hacen caso, de dar el paso a la política, y lo di, ¿no? Pero sigo trabajando por tierra, mar y aire. Es decir, sigo como activista, me voy a unir a las movilizaciones para salvar los árboles que quiere arrancar el alcalde para ampliar absolutamente el tranvía, luego hablaremos de ello, ¿no? Sigo aportando ideas, investigando de la universidad, y a Juan Espada, lo primero que hicimos en el año 2005, yo fui candidato a la alcaldía de Sevilla cuando él ganó las elecciones, y le dijimos, aquí tiene usted nuestro programa, la movilidad es clave, y le dimos las ideas básicas que acaba de contar María, ya se las contamos en 2015, las conoce perfectamente. Le hablamos de cómo podía ponerse en marcha un bus de rápido tránsito en Sevilla. Nos dijo que colaboráramos con sus técnicos, que cuando tuviéramos algún obstáculo que fuéramos a hablar con él, y nos estrellamos y nos volvemos a estrellar y seguimos volviéndonos a estrellar. Y el otro día estuvo oyendo el alcalde las propuestas de mi alumno de primera mano, ¿vale? Es decir, que yo ya no sé cómo decírselo a Juan Espada, la verdad, no son los técnicos, ¿no? Y que Juan Espada en algún momento todavía tiene la oportunidad de cambiar, y espero que lo haga por el bien de esta ciudad, porque no lo podemos permitir. Esteban, perdona que te interrumpa. ¿Y por qué crees tú que hay esa resistencia en Sevilla a las innovaciones? Porque yo recuerdo que cuando las catenarias, cuando se hizo en tiempos de Monteserín, se iniciaron algunas peatonalizaciones, la derecha y otros sectores sevillanos, que no se declaran de derecha, pero parecidos, ¿no? Reaccionó totalmente en contra. Es curioso, ahí, ¿qué pasa aquí? Que en otras ciudades, como estás planteando, como Vitoria, se declara de verdad un trabajo por el medio ambiente y se lleva a cabo. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que no hay que tener una visión tan pesimista de Sevilla. En Sevilla hay fuerzas muy reaccionarias, pero, por ejemplo, has puesto un ejemplo que yo lo uso con Juan Espada para decir, vamos a hacer lo mismo que hizo el gobierno de Monteserín, ¿no? Si Monteserín se hubiera limitado cuando le propusieron hacer una red ciclista por toda la ciudad, ampliar un carril, que es lo que está planteando ahora, cuando quiere ampliar unos cuantos, 1,5 kilómetros el tranvía, no hubiera resuelto nada, ¿no? En vez de eso, tuvo la valentía de plantear una red ciclista, se le echó en contra del ABC, ¿no? y todo lo que hay detrás del ABC, pero aquí empezó a funcionar, los sevillanos empezamos a usar la bicicleta y ya nadie dice nada en contra de la bicicleta, ¿no? O está el ABC todavía haciendo batalla, o hay algún partido que esté planteando dar vuelta atrás en el tema de la bicicleta. Y con el tema del tranvía igual, ¿no? El tranvía
es polémica la solución que se adoptó, pero todos estaremos de acuerdo que conseguimos ganar espacio público, ¿no? Por desgracia más para los turistas que para los sevillanos, pero bueno, se consiguió ganar espacio público en la Avenida de la Constitución, en la Plaza Nueva, que era una rotonda, y se limpió de aire los monumentos principales de la ciudad, y nadie hoy daría marcha atrás en eso. Es decir, que yo creo que es que yo soy especialista en participación. A veces la participación hay que poner en marcha iniciativas para que la gente las conozca, las valore y decir, mira, si no nos va bien, pueden ser reversibles. Se llama urbanismo táctico, ¿no? Y concretando lo que planteamos antes y cómo se podía hacer, lo que ha hecho Barcelona, ¿no? Barcelona desarrolló el modelo de la supermanzana para darle la vuelta al reparto del espacio público. Tenían un 70% de espacio público para el coche y querían darle la vuelta y que el 70% fuera para el peatón. ¿Cómo? Haciendo que en el interior de la supermanzana, de la cuadrícula de Barcelona, el interior de 3x3 manzanas, la primera era para el peatón, ¿no? Bueno, pues Barcelona lo empezó a hacer, pero se adelantó Vitoria, ¿no? Lo hizo. Vitoria fue capital verde europea. Nosotros queremos imitar a Vitoria. Nosotros trajimos al responsable de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona para aplicar eso en Sevilla en 2006. Está en el Plan General de 2006 y lo tenemos guardado en un cajón, ¿vale? Tenemos plataformas reservadas para el transporte público de ese plan, fruto de este modelo, desde 2006 guardadas en un cajón. Entonces tenemos dos problemas. Uno político, que es ser valiente, ¿no? Decir, bueno, voy a tomar la decisión. En el debate que tuvimos con el alcalde, cuando acababa todo el mundo decía, alcalde, sea valiente, sea valiente. Y el alcalde dijo, tomo nota, tengo que ser valiente. Bueno, pues vamos a ver si con un empujoncito conseguimos que sea valiente, porque él mismo dice, es que no puedo contentar a todos. Y si no contenta a todos, al final no contenta a nadie. Que sea valiente, le quedan 3 años, se lo vamos a agradecer, le vamos a volver a votar. Así que tiene que hacerlo por el bien de la ciudad, ¿no? Y en segundo lugar, pues este tipo de medidas se pueden hacer a muy bajo costo, como estaba demostrando Valladolid, como estaba demostrando Valencia o Barcelona, pintando rayas en el suelo. Tiene su procedimiento, tiene sus tiempos, pero es que podemos hacer plataformas reservadas para el transporte público en muy poco tiempo, podemos ampliar acera en muy poco tiempo, podemos aplicar la ordenanza de Ciudades 30 que está aprobada y no se ha desarrollado, ¿no? ¿Por qué aprobamos las cosas y no las desarrollamos, ¿no? Y esa ordenanza pacificaría el tráfico y le daría prioridad a vehículos de movilidad personal y bicicletas en una red continua de todas las calles de la ciudad, ¿no? Nosotros planteamos otra medida también complementaria a las que comenta antes María, de nivel metropolitano, que es hacer park and ride perimetrales, que hay en muchas ciudades de Europa. Es decir, para que sabemos que el transporte público tiene que ser metropolitano. Le hemos presentado una propuesta al alcalde en 2 niveles, una urbana y otra metropolitana, enlazadas. Mientras consigamos que a nivel metropolitano no se apruebe, Sevilla puede proyectar hacia afuera su red metropolitana y conectar con los autobuses urbanos, con park and ride con los metropolitanos. De manera que todos los coches que vienen fuera se queden en el anillo de la S30, en esos aparcamientos, y cojan el transporte público, como hacen en muchas ciudades de Europa. Con esa tarjeta que comentaba antes María, que opera en Madrid y en Barcelona, y que es la que permite coger el cercanías, coger el autobús metropolitano, coger el tranvía, coger la línea de metro que tengamos, ¿no? Es decir, las medidas el alcalde ya las conoce. Falta discutir técnicamente porque ellos tienen más información que nosotros, ¿no? Nosotros desde la universidad no podemos competir con una empresa que se ha gastado 360.000 euros en hacer encuestas. Pero esa empresa no tiene un modelo de movilidad. Hemos pagado para una empresa que no tiene una solución para Sevilla. Vamos a unir el conocimiento de la universidad, de los movimientos sociales, con unos técnicos a los que le hemos pagado un pastizal para darle una solución a la ciudad. Ahora o nunca. Sí, yo recuerdo que tuve hace tiempo, cuando fue el momento de los carriles bici, una conversación con un exalcalde de la provincia de Sevilla, amigo, y me decía que él cuando fue alcalde, no veía claro lo de hacer los carriles bici porque la ciudadanía preferiría el coche o prefería otros medios de transporte a la bici. Yo creo que ahí me da la impresión de que quizás nos falte, aparte de confianza y valor, también no nos puede faltar un poquito de que los propios medios de comunicación y en las mismas, no solo universidades, sino en los institutos, etcétera, se hiciera más pedagogía y se hiciera más reflexión e investigación sobre estos temas. Porque claro, los políticos les da miedo perder votos, porque también es verdad que la ciudadanía a veces no está suficientemente informada o formada, que creo que información ahora tenemos de sobra, pero reflexión e información no sé yo tanto, ¿eh? Me alegro que en la universidad hay un profesor como tú
Pero yo estuve en la universidad y estudié geografía e historia en magisterio, en la sección, lo que era humana. Entonces, a mí no me enseñaron nada de eso, aunque tuve buenos profesores de geografía, pero en nuestros tiempos ni se planteaba mucho de esto, ¿no? Es verdad que esto ya fue hace cierto tiempo, pero me da la impresión de que no es tan generalizada la formación, ni siquiera entre los propios políticos. Yo creo que el miedo muchas veces viene también por eso, ¿no? Porque no hay suficiente formación, ¿no os parece? Que haría falta, pues, que se incentivara, ya que tienen miedo a tomar las medidas porque no hacen una buena campaña de debate, de formación, y desde un debate en la ciudad sería otra forma de hacer política, ¿no? Que era un poco el tercer bloque que os planteaba para ir cerrando este estupendo programa de Diálogo 7, gracias a vosotros, que nos estáis aportando novedades, por fin, porque eso es una de las cosas que nos gusta tanto en Radiópolis como en Diálogo 7. Innovación, investigación para dar respuesta a problemas tan graves como el que nos encontramos, ¿no? Que en plena desescalada otras ciudades han tomado medidas para reorganizar, otras ciudades, en cambio, se han ido marcha atrás y en un momento que la Tierra necesita medidas valientes para salvarse. Lo hemos vivido en estos tiempos. Este famoso coronavirus nos ha demostrado que realmente todo lo que decíamos, lo que planteaba Esteban, ¿no? En el 2000 ya se decía esto y antes. El movimiento ecologista lo ha planteado. Vamos, yo de alguna manera, alguna vez me he enredado en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cambios tenemos que dar en las ciudades como Sevilla, para que se pueda avanzar en este tipo de medidas y de políticas para movernos de una manera más sostenible, más vivible, mucho menos estresadas? Porque yo apoyo a lo que decía María, de que sea una ciudad más saludable, ¿no? que vivamos mucho mejor, con mucho menos miedo, que es una de las razones que parece ser que nos baja las defensas y que hace que algunas personas, por desgracia, pues también sean más proclives a sufrir la inclemencia de la vida en la ciudad, porque parece que lo que nos ha pasado ha sido más grave en las ciudades que en el campo, ¿no? ¿Qué habría que cambiar en la ciudad para que podamos movernos de una manera mejor? Aparte de tener mejor carril bici, mejor líneas de autobuses, mejor delimitadas, que puedan ir más rápidas, pero que puedan ser seguras, porque he estado leyendo un poco estas medidas. A mí me han maravillado. No comprendo el miedo que atenaza a algunos políticos y a algunos sectores ciudadanos por no cargar solo, porque entiendo que los políticos intentan representar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, los miedos que tenemos nos bajan las defensas en todos los sentidos, ¿no? Rafael, yo hay algo que me ha gustado que has comentado antes, el tema del término valentía, ¿vale? Yo, en este caso, veo dos cuestiones. Uno, que sí es cierto que hay poca experiencia con la participación ciudadana. Hay poca experiencia y poca capacidad. Yo creo que ahí podríamos hacer, digamos, una tesis doctoral sobre cómo este ayuntamiento ha ido implementando las medidas de participación ciudadana y para qué han servido, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que avanzar. La participación no solamente es una herramienta para que la gente de alguna manera dé su opinión, sino también es una herramienta comunicativa que es crucial entre los gestores de la ciudad y la ciudadanía. Y también es necesario para esa participación que dentro del ayuntamiento haya una buena interlocución. Nosotros presumimos que el ayuntamiento internamente está configurado como para que esa participación ciudadana se traslade a las distintas áreas que están hipercoordinadas y trabajan al unísono en la ciudad, pero eso no ocurre así. Entonces, muchas veces se hacen procesos de participación que topan con la problemática interna que tiene dentro del ayuntamiento. Entonces, eso habría que resolverlo. Y luego me quiero centrar en el tema de valentía porque primero, yo creo que hay un prejuicio con la ciudadanía, muchos políticos lo tienen. Creo que la ciudadanía tiene más capacidad de evolucionar ante acontecimientos sociales como los que hemos vivido, como para que se les dé esa oportunidad. Es necesario establecer esa comunicación a través de las organizaciones sociales que ya están organizadas y también de manera directa. Pero el término valentía, a mí, por ejemplo, me parece muy valiente que Juan Espadas, con la que nos está cayendo encima, se quiera gastar 40 millones de euros para hacer un tranvía al Corte Inglés. Yo, sinceramente,
O sea, eso me parece valiente, pero valiente como cualquier otra medida. O sea, habrá que ser valiente para hacer una infraestructura de ese coste que no resuelve la movilidad de la ciudad y que además está ahora en un momento que deja a Tusam prácticamente, bueno, pues con una hipoteca para muchos años, hipoteca la movilidad sostenible de la ciudad y la capacidad de acometer otras medidas posteriores. Eso me parece muy valiente. O sea, un político tiene que estar muy seguro para hacer eso. Entonces yo, por valentía no es. Yo creo que el término de valentía vamos a dejarlo de lado, porque a mí hay veces que los políticos toman decisiones que digo, esto sí que es valiente de verdad. Entonces, no quería irme de aquí sin hablar un poquito de este proyecto, Sí, claro. que creo que es clave y que Esteban va a estar de acuerdo conmigo en ese sentido. O sea, el proyecto del tranvía ahora mismo en la ciudad es un proyecto que se ha planteado como un proyecto sostenible y no lo es. Un proyecto sostenible tiene que serlo en muchos términos. Cuando se hace un proyecto no se puede desgajar de lo que representa ese proyecto en la ciudad, qué problema resuelve real y qué hipoteca en la ciudad. Y yo creo que este proyecto hipoteca nuestra capacidad de plantear una movilidad sostenible de manera mucho más integral. Y estoy de acuerdo con Esteban que en este contexto el BTR es una solución mucho mejor, que además podemos digamos, tener un alcance mucho mayor que exclusivamente la zona de Nervión, ¿no? En una zona donde ya existe un transporte público redundante, en el que tenemos líneas de autobuses, tenemos cercanías y tenemos la línea 1 del metro que llega hasta Eduardo Dato, que prácticamente Claro. parte. O sea, este proyecto, y que además este proyecto no solamente eso, sino que se lleva por delante 128 árboles en el momento en el que estamos, con lo cual valiente es este proyecto. Pues me parece que de valiente a temerario incluso, ¿no? Eso te iba a decir, yo creo que no vamos a confundir. Ser valiente significa ser progresista en el sentido de ayudar a que la ciudad evolucione. No sé, Esteban, que de verdad es el protagonista, que lo que diga yo es lo de menos, lo importante es lo que digáis vosotros, ¿no? Los invitados al programa, que sois los expertos, que hoy se llevan tanto. Pero yo creo que, aparte de expertos, hay que ser comprometidos. Yo creo que me ha gustado tu intervención, María, porque demuestra que tiene una gran personalidad. Ahora, el tema de ser valiente no está reñido con ser científico y también con ser coherente. Vamos a ir empleando otros adjetivos. A ver, Esteban, ¿tú cómo ves este tema que evidentemente está completamente conectado con lo que estamos hablando, ¿no? Sí, es una piedra de toque, estamos de acuerdo. Yo soy consejero de Tusam en estos momentos, ¿no? Y como consejero de Tusam pedí la retirada del proyecto del tranvía en consejo que tuvimos el lunes de la semana pasada, por la que acaba de exponer María, ¿no? Es un proyecto que se ha presentado dentro de un plan de emergencia climática de Tusam, y que compromete inversiones a 4 años vista. El 80% de las inversiones van a este proyecto, ¿no? Cuando no sé, y el resto un poquito a comprar autobuses de gas, ¿no? Sí, esto nos da una idea de por dónde va la valentía política que dice María, que es una ironía, pero yo creo que todo el mundo lo entiende así, lo está usando en términos con ironía, ¿no? Y por otra parte, la ceguera de los técnicos, los que se apoya el alcalde para hacer estas propuestas, ¿no? Y efectivamente es clave porque es que va a hipotecar el que podamos resolver los problemas. Estamos en un momento muy parecido al que nos vimos al comienzo de la crisis financiera de 2007-2008, todo el mundo lo puede entender. Estamos en un momento en el que corremos el riesgo de cometer los mismos errores, lo estamos haciendo, tirar el dinero a expuertas en cosas que no van a servir para crear más resiliencia ante nuevas pandemias, ante el cambio climático, y sin embargo, luego pequeñas medidas de mejora, pequeñas medidas quiere decir en cuanto a coste, pero que pueden significar, nosotros le hemos presentado una propuesta a Tusam para incrementar la frecuencia de la red principal de autobuses, para hacer de esa red principal los circulares, la línea 1 a 6, ¿no? Hacer el germen de lo que podría ser una red de bus de rápido tránsito, multiplicando por 2 los autobuses de esa línea, extrayéndolos de otras líneas, concentrando ahí los recursos, es decir, no hay que gastar nada, partiendo de los recursos que hay, gestionándolos mejor, para que la frecuencia sea cada 5 minutos, se ganen los transbordos y, por tanto, tengamos uno de los puntos clave que ahora mismo tiene que mejorar la ciudad de Sevilla, que es que como las frecuencias están malas, pues si tienes que hacer un transbordo ya no coges el transporte público, ya te vas en bicicleta, te vas andando, te vas en coche, te vas como puedas, pero no vas en transporte público, ¿no? Hicimos la cuenta, desde Sevilla Este a la Escuela de Arquitectura se tarda 1 hora en autobús, ¿no? Por cómo están diseñadas las líneas, 30 minutos en bicicleta. Bueno, es que
vamos, si nos ponemos así, el problema de la ciudad de Sevilla con vehículos de movilidad personal y bicicletas lo tenemos resuelto, a inversión casi cero, hay que darle prioridad en la calzada y basta. Tenemos un problema metropolitano que tenemos que resolver también, pero se puede hacer de esta manera, asignando los recursos, ¿no? Entonces, es clave que este tema se entienda así. A la ciudadanía, si no está informado, pues tú dices, ¿cómo va a estar en contra de un tranvía si un tranvía es sostenible? Si ese tranvía es innecesario, es como la Torre Peli, ¿no? Es el edificio más sostenible de Sevilla. Es innecesario, tenemos miles de metros cuadrados de oficinas vacías. ¿Por qué te gastas el dinero? Todo el dinero y toda la energía que gastas en esa torre es inútil. Todo el dinero y toda la energía que se van a gastar en ese tranvía es inútil, no puede ser sostenible desde ningún punto de vista, ¿no? Sostenible es decir, si tenemos 40 millones, ¿en qué los podemos dedicar para mejorar globalmente el transporte de la ciudad? Claro. A mí me da la impresión de que hay modelos distintos de Sevilla y eso se concreta en este tipo de medidas. Parece que eso puede ser, no sé, más popular o más electoral. No lo comprendo yo tampoco, porque yo me quedé un poco sorprendido desde ya cuando lo pusieron la primera vez, pero bueno, se podía el primer tramo. Dice, bueno, para el turismo, para que introducir el turismo dentro del centro, el casco antiguo es grande. Pero lo que decís vosotros, pero sí, hay otros dispositivos de sobra para ir a esa zona tan rica de Sevilla ya, eso está súper bien comunicado, hasta la línea 1 del metro, ¿no? Entonces, no sé qué clase de técnicos y qué clase de debate y qué clase de estudio habrá hecho el ayuntamiento para poder llegar a una conclusión así. Bueno, pues queríamos agradeceros la alternativa que dais en vez de alargar ese metro, obviamente, ese tranvía sería otras medidas mucho menos costosas y que armonizaran más la ciudad, ¿no? Pues ir terminando ya este programa, aunque este tema, la verdad, que a mí me gustaría en haber podido hacer un programa con todas las partes y debatirlo. Pero claro, como ya está decidido, ya no sé ya qué sentido tiene. No, no está decidido, no podemos dar la batalla por perdida. Se puede, bueno, pues os invito a hacer un programa específico sobre este, para continuar este programa, si os parece. Podemos invitar también a otras fuerzas políticas, sobre todo al gobierno municipal, a ver si quiere expresarse y quiere dialogar con los demás. Me consta que dentro del gobierno municipal podemos tener aliados, ¿no? Vale, pues lo hablamos públicamente, nos comprometemos a montar ese programa y a entrar en detalles de cómo se puede articular una ciudad más armónica, más sostenible, más saludable. Así que os invito a... ese programa, entre María y yo, preparamos una alternativa que Espada no va a poder decir que no. Perfecto, pues hablaremos como decía aquellos grandes humoristas, hablaremos del gobierno, no, hablaremos con el gobierno, que es más moderno. Si ellos quieren, nosotros estamos encantados de volver a tener a vosotros y también a gente del gobierno y a alguien más si quiere participar para enriquecer. Ha sido para nosotros un gran honor contar con María Periáñez y con Esteban de Manuel, porque nos han iluminado sobre un tema. Solamente como yo soy ciclista y también peatón, por supuesto, uso también Tusam, pero ¿no creéis que deberíamos de cuidar un poquito más los carriles bici y a lo mejor algún ciclista del ayuntamiento que fuera también por el carril bici? Y un poquito más de formación, quiere decir, a lo mejor algún policía se podía poner en una bici y pasar de vez en cuando para conocer desde dentro del ayuntamiento cómo van los carriles bici y desde la universidad y también desde los institutos. Nosotros desde Diálogo 7 y Radiópolis recomendaríamos que hubiera un poquito más de formación para todo el mundo, para los peatones, los ciclistas, los automovilistas, etcétera, etcétera, todos los usuarios de la ciudad, porque podríamos ser más felices y ir mejor también por los carriles bici. ¿No te parece? ¿No os parece? Sí, yo soy usuario también de la bicicleta y yo creo que ha sido de las inversiones que han generado más felicidad en esta ciudad, ¿no? Vale. Totalmente de acuerdo. Proyección internacional, queremos hacer proyectos megalómanos para que conozcan Sevilla. Sevilla no necesita proyectos megalómanos para que la gente la conozca, tenemos historia y patrimonio suficiente y sin embargo de las cosas que se han hecho y que nos han puesto como referencia mundial ha sido la red ciclista, ¿no? Bueno. Si vemos la inversión y la rentabilidad social, inmejorable. Ese es el tipo de políticas que necesitamos de movilidad, ¿no?
Y bueno, el siguiente paso es preparar la ciudad para que sea caminable de manera confortable, es decir, con sombra, con árboles, no quitando árboles, poniendo más árboles, ¿no? Efectivamente. Con bancos, para que las personas mayores, para que los niños tomen la calle, que lo que estamos diciendo al final es recuperar la ciudad para niños y niñas, para personas mayores, para personas con movilidad reducida, para todo el mundo en general. Entonces, cuando tenemos eso, los ciudadanos nos gusta, es que es espontáneo, ¿no? Es decir, a todos nos gusta ganar espacio público. ¿Qué calle de las que se han peatonalizado en Sevilla, los ciudadanos cuando han pasado meses han dicho que quieren que vuelvan a llenarse de coches? Ninguna, claro, sí. Sí, sí, pero le costó bastantes votos al señor Montaserín y a su candidatura. Recordemos que después de haber hecho eso, al principio hubo muchos aplausos, pero en las siguientes elecciones no ganó. Y yo creo que, nos gusta o no, en el sistema político tenemos que reflexionar por qué ocurren esas cosas, ¿no? Te voy a dar un detalle que lo dijo el alcalde de Pontevedra. Esas medidas no se pueden tomar 6 meses antes de las elecciones, hay que tomarlas. Por eso Pues, ahora es el momento de hacerlas ahora. No puede esperar a dentro de 2 años, ahora. y también informar y hacer pedagogía. Será que yo soy pedagogo y soy un poco demagogo, pero a mí me parece que explicarle a la gente, razonar, ¿no? Yo creo que también puede crear otra cultura ciudadana, ¿no? En el terreno este. Muchísimas gracias, María, por habernos vuelto a acompañar. Maravillosas tus intervenciones. Y Esteban, por fin lo hemos conseguido. Hemos estado detrás de ti bastante tiempo. Muchas gracias por haber ofrecido a esta ciudadanía, no sevillana, sino del mundo, tus propuestas y tu inquietud, tanto universitaria como política. Que nos alegra que en un mundo que cree tan poco en la política de verdad, en la nueva política, haya profesores que den el paso adelante y se comprometan. Un abrazo a los dos y a nuestro público, Rafael. pues ya sabéis, hasta un próximo encuentro desde el Diálogo 7, darle las gracias a todas las personas que han hecho posible desde Radiópolis y los que producimos Diálogo 7. Un abrazo de Rafael, hasta un próximo encuentro. Hasta pronto.